Hola amigos, el vídeo que voy a mostrar posteriormente pues va a hacer referencia a intentar aclarar el percance que sufrió un vuelo de la Aviaco hace 41 años cuando realizaba el trayecto desde Valencia hasta Bilbao. Pues le sucedieron una serie de percances que vamos a tratar, desde mi punto de vista, claro está, de aclarar en el siguiente vídeo. Pues nada, sin ningún tipo de dilación, vamos a mostrarlos y vamos adelante. Bueno, pues como he dicho en la introducción, el 28 de enero de 1978, pues salió del aeropuerto de Manises en Valencia un vuelo, el vuelo más concretamente el vuelo 502 de la Aviaco, que se dirigía hacia Bilbao, al aeropuerto de Sondica. Bueno, al llegar a Bilbao lo que se va a encontrar es que hay niebla. Hay un gran manto de niebla y por lo tanto la torre de control del aeropuerto de Sondica pues ordena al comandante de este vuelo, que es el capitán Bermúdez, para que se dirija hacia el aeropuerto de Parallas en Santander, porque lo más seguro que estará más despejado y por lo tanto el aterrizaje va a ser menos peligroso, ¿no? Bueno, pues aquí es donde va a empezar la aventura o la serie de episodios y percances que le va a ocurrir a este vuelo. Bueno, el primero de ellos más salir del aeropuerto de Bilbao y dirigirse al aeropuerto de Santander, se va a encontrar con una nube bastante grande, bastante tensa, y la particularidad que tiene esta nube, dos particularidades, lo que les vamos a ir definiendo. Una, que genera una cantidad de luz tan fuerte que deslumbra a la tripulación de esta aeronave, los cuales se tienen que poner gafas de sol. Bueno, una persona dirá, bueno, pues es muy raro porque a veces el sol se refleja sobre una nube y debido a la blancura de esa nube, ese reflejo pues puede llegar a deslumbrar. Pero lo raro no es el sol, lo raro es que este vuelo se realiza de noche y por lo tanto al realizarse de noche esta nube, la luz que genera esta nube es lo raro, ya que no son los rayos del sol o el reflejo del rayo del sol lo que lo generan, sino que lo que lo generan es otra cosa que posteriormente, desde mi punto de vista, lo explicaré, ¿no? Pero bueno, esto es lo que en un principio se va a encontrar pues este vuelo 502. Y luego la forma de la nube, yo la he dibujado aquí en forma aquí un poco casi como de albóndiga, pero la forma que tenía era una forma lenticular, forma de lenteja y además emitiendo una luz pues bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para, como he dicho anteriormente, obligar a los miembros de la tripulación, el capitán y el copiloto, a utilizar gafas de sol. Por lo tanto, aquí tenemos tres cuestiones que iremos despejando posteriormente. Primeramente, ¿cómo se formó esta nube? Iremos viendo cómo se formó esta nube. También, ¿por qué se forma esta luz? Que hemos aclarado que no es un reflejo del sol porque es de noche. Y por lo tanto, ¿cómo se forma esta luz? ¿Y por qué se forma esta luz? Siempre, ojo, desde mi punto de vista, Desde mi punto de vista, es una teoría mía. Y luego, posteriormente, ¿por qué tiene forma lenticular esta nube? Esta nube, ¿por qué tiene forma lenticular? Por tanto, estos son las tres primeras cuestiones que posteriormente pues iremos despejando. Bueno, este vuelo se introduce dentro de la nube. Este vuelo se introduce dentro de la nube. ¿Qué va a ocurrir al introducirse dentro de esta nube? Pues van a ocurrir otra serie de episodios. Uno de ellos es que los aparatos de medida de esta aeronave pues van a funcionar mal, van a funcionar descontrolados.
van a funcionar más descontrolados. ¿Por qué motivo? También lo iremos desgranando posteriormente. Y luego también otra cosa rarísima, es que el giroscopio de este aeronave pues está indicando que este avión no está navegando de forma horizontal, sino que está navegando pues, panza arriba. Está navegando panza arriba. Evidentemente, si estaría navegando panza arriba, ¿qué ocurriría? Tanto los miembros de la tripulación como los pasajeros, pues está volando al revés, pues se saldrían de sus asientos y se golpearían contra el techo. ¿Por qué? Porque el suelo sería el techo y el techo sería el suelo, ¿no? Pero no va a ocurrir eso. Pero sin en cambio, el giroscopio va a indicar que está volando al revés. Ya veremos y ya despejaremos. El giroscopio funcionaba correctamente, pero ya veremos por qué el giroscopio indica que estaban navegando al revés. Y bueno, vamos a dar una breve descripción de lo que es un giroscopio. No voy a decir el funcionamiento de él porque si no me extendería muchísimo. El giroscopio es un aparato que, por ejemplo, para indicarnos si una aeronave está volando de forma horizontal, es decir, paralela al horizonte, está formando paralela al horizonte, o está volando hacia arriba, o está volando hacia abajo. Está volando hacia abajo. Bueno, si nosotros vemos el horizonte y vamos en una aeronave, pues bien lo sabemos. Pues si subimos para arriba, pues veremos el cielo, si subimos para abajo, vemos el suelo. No lo apreciamos bien, pero imaginaros que estéis dentro de un cuerpo opaco donde no veis el horizonte. Por tanto, tenemos un aparato que es el giroscopio. El giroscopio, si está en posición horizontal, quiere decir que estamos navegando pues paralelamente al suelo. Pero si el giroscopio, por ejemplo, como es en este caso, está en esta posición, quiere decir que estamos navegando, es decir, que nos estamos dirigiendo hacia el suelo. Por tanto, el giroscopio es un aparato que sirve en este caso para ver cómo una aeronave si va en posición paralela al suelo, si está subiendo o está bajando. Este es el funcionamiento y el giroscopio. Para eso se utiliza el giroscopio. Y en este caso el giroscopio, como veremos posteriormente, va a indicar que este avión está volando panza arriba. Bueno, pues eso posteriormente lo iremos desgranando. Lo iremos desgranando o lo iremos aclarando, vuelvo a repetir, y no quiero ser pesado, dentro de mi punto de vista. Bueno, el avión sale de la nube. El avión sale de la nube. Al salir de la nube, pues bueno, pues vuelve a la normalidad. Es decir, los aparatos vuelven a funcionar correctamente, sin ningún tipo... vuelven a funcionar bien, vuelven a funcionar en posición bien, vamos. Pero, ¿qué es lo que más les va a extrañar a los miembros de la tripulación? Porque los pasajeros prácticamente no se han dado cuenta de lo que había ocurrido. Pero sí los miembros de la tripulación, tanto el capitán Bermúdez como el copiloto, ¿no? Una cosa que vuelvo a repetir, los aparatos vuelven a funcionar correctamente, pero hay otra cosa que les extraña muchísimo, que es el medidor de millas náuticas. Es decir, un aparato, aunque aquí he puesto desde Valencia, pues al revés. Un medidor de millas náuticas, ¿qué es lo que hace? Un medidor de millas náuticas lo que hace es el contakilómetros de un coche. Nosotros en un coche tenemos un contakilómetros, ¿no? Y ese contakilómetros son un tambor de números que a medida que vamos andando pues nos va indicando los kilómetros que este coche pues ha recorrido. Por lo mismo es un medidor de millas náuticas de una aeronave, de un avión. Pero con una diferencia, que un medidor de millas náuticas de una aeronave te mide la distancia que ha recorrido, pero con respecto o bien desde el punto de partida, que es Valencia, o bien desde el punto donde va a llegar, que en este caso es Santander. Es decir, o bien te indica las millas que ha recorrido desde que ha salido de un aeropuerto, o bien las millas que le quedan por recorrer, es decir, las millas que le quedan por llegar al aeropuerto de Santander. En este caso, el medidor de millas náuticas indica la cantidad de millas que ha recorrido desde que ha salido del aeropuerto de Manises en Valencia, pero con una salvedad.
que este medidor de millas náuticas no tiene registrada este valor, es decir, esta longitud, la longitud de la nube. Es decir, la misma longitud que tenía antes de entrar, la misma longitud que tenía antes de entrar, la misma longitud que tenía antes de entrar, va a indicar la misma longitud a la hora de salir. Es decir, es como si este espacio no lo hubiesen recorrido nunca. Como si este espacio no lo hubiesen recorrido nunca. Es decir, el indicador de millas náuticas va a indicar el mismo valor que indicaba antes de entrar en la nube, antes de indicar esta nube. Por lo tanto, pues otra cosa que tenemos o que vamos a aclarar posteriormente, siempre y cuando, pues, primeramente adquiriremos una serie de conocimientos básicos referidos al espacio-tiempo. Me adelanto un poquitín respecto al espacio-tiempo y respecto al campo magnético terrestre, que yo creo que aquí tiene algo que ver con respecto a todo esto que estamos viendo ahora. Bueno, y finalmente, este avión, nos ha salido al revés, regresa o llega, mejor dicho, al aeropuerto de Santander. Bueno, al llegar al aeropuerto de Santander, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, evidentemente, pues tienen que elaborar un informe de todo lo que ha pasado. De elaborar el informe les dicen que han atravesado una nube durante 6 a 7 minutos. Con lo cual, en este caso, pues los miembros del aeropuerto de Santander, la torre de control del Ayuntamiento de Santander, pues les voy a decir dos cosas. Que el avión, al entrar en esa nube, el periodo que han estado dentro de esa nube, pues es como si hubiese desaparecido ese avión, como si no existiera durante un periodo de tiempo, que ya veremos cuál es, ese avión ha desaparecido. Y otra cosa, la más extraña de todas, es que los miembros de la tripulación dijeron que habían estado entre 6 a 7 minutos dentro de esa nube, a lo que los de la torre de control les dijeron que no, que a 6 a 7 minutos no habían estado, sino que habían estado 24 minutos. Habían estado 24 minutos dentro de esa nube. Bueno, pues todo esto que estamos viendo, todas estas incógnitas, pues las vamos a ir despejando. Pero bueno, antes de despejar estas incógnitas, vamos a adquirir una serie pequeña de conocimientos sobre espacio-tiempo y sobre magnetismo para poder entender todo esto. Bueno, pues para entender un poquitín desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, para entender lo que le ocurrió a ese vuelo, $500 del Aviaco, pues vamos en este caso pues a ver una serie de nociones referidas primeramente a lo que es el espacio-tiempo. ¿Qué es el espacio-tiempo? Bueno, el espacio-tiempo es un área, yo aquí he dibujado un área donde es un espacio, donde es un espacio. Y este espacio pues está dividido en varios cuadraditos que son el número de espacios dentro de esta área que podemos ocupar o que puede ocupar cualquier objeto o cualquier persona, cualquier gas, lo que sea, cualquier. Bueno, yo he puesto pues una serie de espacios que son contables, en este caso parece que son 8 o 9, ¿no? De forma horizontal y de forma vertical parece que son 5, pero son muchísimos más, muchísimos más. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí este cuerpo que es opaco, es decir, pero ¿es en realidad opaco este cuerpo? No, si nosotros metemos aquí esta lupa, una lupa, evidentemente, por no decir un microscopio, pero metemos aquí esta lupa donde nos va a aumentar una exageración, una barbaridad. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de este cuerpo? Lo que vamos a ver son átomos, como vemos aquí, átomos enlazados, átomos enlazados unos con otros, como tenemos aquí. Y si nos damos cuenta, entre estos átomos hay un espacio vacío. Es decir, que este cuerpo que tenemos aquí no es del todo opaco, sino que hay, en este caso, entre los lugares donde no se producen
donde no se producen los enlaces atómicos, pues está vacío. Bueno, y rizando un poquitín más el rizo sobre estos enlaces atómicos que son rígidos, si les aplicamos una fuerza bastante considerable, le podemos, dentro de estos enlaces atómicos, les podemos en este caso modificar. Les podemos en este caso modificar, les podemos comprimir. Pero bueno, esto es otra historia para entender lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que el número de espacios que se pueden ocupar dentro de este área que tenemos aquí, pues es infinito, es infinito. Lo que pasa que nosotros pues solamente ponemos unos cuadros que son los espacios que, vamos, se pueden ocupar, ¿no? Los espacios que se pueden ocupar dentro de este área. Bueno, otra cosa es que este espacio no está fijo en el tiempo, no está fijo, sino que este espacio se está moviendo. Y este movimiento, pues es el tiempo. El tiempo. Vamos a ver nosotros aquí. Nosotros, dentro de este área, que puede ser nuestra vivienda, nuestro cuarto, pues en nuestro cuarto pues existen diversos espacios. En el que estamos nosotros, por ejemplo, aquí que me he dibujado knife, así bastante knife, pues bueno, pues ocupo este espacio. Al lado está el mueble de la televisión que ocupa este espacio. Luego aquí este otro mueble que ocupa este espacio, este cuadro que ocupa este espacio, es decir, todo cuerpo ocupa un espacio, como todos sabemos. Hasta aquí pues no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna pega. Por tanto, espacio es todo aquel lugar en el cual nosotros ocupamos pues dentro de un área. Pero bueno, este área que nosotros ocupamos, el espacio que vamos a ocupar dentro de este área, que puede ser nuestro cuarto, no está fija, sino, como hemos dicho anteriormente, está en movimiento. Y bueno, ¿y quién determina este movimiento? Este movimiento lo determina el denominado el tiempo. Por tanto, este espacio se denomina espacio, que es el lugar donde nos encontramos, y el tiempo, que es la velocidad a la cual se mueve este espacio. ¿Y a qué velocidad se mueve este espacio? Bueno, pues esta velocidad que se mueve este espacio pues va a depender de muchos factores. Primeramente, del movimiento de rotación de la Tierra. La Tierra se mueve sobre su propio eje, dando lugar a los días y las noches. Una forma de saberlo, pues tenemos aquí este arbolito, así que dibuja un poquitín nice, Pues este árbol, al incidir los rayos del sol sobre él, va a generar una sombra. Si nosotros nos fijamos, esta sombra no se mantiene fija, sino que esta sombra se va a ir moviendo. ¿Por qué? Porque la Tierra se va a ir moviendo y también, en este caso, en su posición con respecto al Sol, con lo cual esta sombra pues se va a mover. Por lo tanto, el tiempo que rige nuestro espacio, pues va a depender del movimiento de rotación terrestre. Solamente eso, no. También va a depender del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra se da vueltas alrededor del Sol de forma elíptica, que da lugar a los años y a las estaciones del año. Con lo cual, nuestro tiempo que rige nuestro espacio, pues va a depender del movimiento de rotación terrestre. Solamente eso, pues tampoco, sino que también va a mover del movimiento del Sol. El Sol no se mantiene fijo en el espacio, sino que se está moviendo, ¿no? ¿Y dónde se mueve y a dónde se dirige? Bueno, pues tenemos aquí, lo dibujó así, esto es la galaxia que es la Vía Láctea, que es parecida pues una estrella de mar, con una serie de brazos, y en todos estos brazos pues hay una cantidad infinita, o una gran cantidad de estrellas que son soles, Nuestro Sol se encuentra aquí, en el brazo de Orión, y este Sol pues se dirige pues al centro de la galaxia, que es un agujero negro. Es una especie de agujero negro, aunque un agujero negro más que negro pues es muy luminoso. En otros vídeos explico por qué es luminoso, pero en este caso pues no lo voy a explicar porque, como he dicho anteriormente, como en el caso del giroscopio, pues no me quiero extender mucho, quiero ir al grano. Por lo tanto, el Sol también se mueve dentro del espacio y tiempo,
perdón, se mueve también, se mueve también dentro de la galaxia, dentro de esta galaxia, y por tanto, el movimiento del Sol, pues también determina nuestro tiempo. ¿Solamente el movimiento del Sol? Pues también el movimiento de la galaxia. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, no solo se mueve en este caso de forma rotación, está rotando sobre esta rotación que lo genera, pues este agujero negro genera una rotación. Por tanto, la galaxia no está fija, sino que tiene un movimiento de rotación. Y no solamente un movimiento de rotación, sino también un movimiento de traslación. Debido al Big Bang, sabemos, o si no lo sabéis, yo lo digo, que el espacio se está expandiendo, y como el espacio se expande, pues también se expande nuestra galaxia. Por lo tanto, el movimiento, el tiempo, nuestro tiempo, así lo vemos, nuestro tiempo pues depende del movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de la galaxia de forma rotacional y el movimiento de la galaxia en forma de traslación. Pues estos son los que va a determinar nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el espacio-tiempo es el lugar donde vivimos, el área donde vivimos, el espacio que ocupamos, propiamente dicho, y que no se mantiene fijo en el espacio, no se mantiene fijo, sino que este espacio pues se mantiene, está en movimiento, está en movimiento, y ese movimiento se denomina el tiempo. Bueno, hemos visto lo que es el espacio-tiempo, ¿no? Pero tanto el espacio como el tiempo, bueno, en un primer momento son rígidos, pero si se les aplica una fuerza pues bastante considerable, ¿qué va a ocurrir con este espacio y este tiempo? Pues lo que va a ocurrir es lo que vimos en la introducción del espacio-tiempo. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo que dentro de un espacio pues dentro de este espacio existían en este caso pues cantidad de átomos enlazados, y que había un hueco, estos son los infinitos espacios que existen dentro de este área, y que también vimos que si a esta área donde hay estos enlaces atómicos, si les aplicamos una fuerza considerable, pues los íbamos a deformar, esta zona la íbamos a deformar. Claro, tienes una fuerza pues considerable. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que un espacio pues no es del todo rígido. No es del todo rígido, sino que si se le aplica una fuerza considerable, se le puede deformar, como hemos visto aquí. Incluso el tiempo. Incluso el tiempo. Es decir, si nosotros a un espacio como es este aplicamos una fuerza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es aquí. Igual no se ve bien, también, sino que se va a deformar, es decir, se va a aplicar como un acordeón. Tenemos aquí la distancia A, B, que vamos a ver que son pues 10 metros. Si le aplicamos una fuerza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que este espacio se nos va a plegar, se nos va a plegar. Por tanto, esta distancia A, B, al plegarse va a ser esta, A, B, se nos va a plegar. Esta fuerza lo que va a hacer es que este espacio se nos va a plegar. A, y por tanto la distancia A entre B pues se va a acortar. No el camino, porque entre A y B va a haber en la misma cuerda, por así decirlo, pero la distancia entre A, la distancia entre A y B pues se va a acortar. A, B. La cuerda, que es esta, aquí la cuerda y la distancia pues son las mismas, pero aquí no, debido a este pliegue, que ha generado esta fuerza sobre este espacio, lo que va a hacer es que esta distancia A y B pues se va a acortar. Vuelvo a repetir, no la cuerda, la cuerda pues va a seguir siendo la misma, y no solamente, es como por ejemplo
Es como, por ejemplo, tenemos aquí esta hoja. Vamos a suponer que esta hoja pues es un espacio, ¿eh? Es un espacio. Y sobre esta hoja, va a incidir una fuerza. Vamos a suponer que es esta que tenemos aquí. Va a incidir una fuerza. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este espacio? A ver si nos sale bien. Con este espacio, pues que este espacio se nos va, como veis aquí, se nos va a plegar. Se nos va a plegar. ¿De acuerdo? Se nos va a plegar. Con lo cual, la distancia que hay entre este punto y este otro punto, al plegarse este espacio, pues se va a cortar. Se va a cortar, prácticamente se van a tocar. Va a ser mínimo. Va a ser mínimo. No la cuerda pues es el arco este que se ha formado. Lo que pasa es que no tengo más manos y no lo puedo indicar. La cuerda pues va a ser, es decir, la cuerda de la hoja pues va a seguir siendo la misma, pero la distancia entre el punto A, este y el punto B, pues se nos va a cortar debido a este pliegue del espacio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es... Bueno, ¿y qué puede ser? ¿Qué puede ser esa fuerza? Esta fuerza que comprime el espacio y detiene el tiempo. Pues puede ser cualquier tipo de fuerza. Eléctrica, pues cualquier fuerza calorífica y magnética. Incluso una fuerza, en este caso magnética, que es lo que vamos a ver nosotros posteriormente, ya que la fuerza magnética es la que, según desde mi punto de vista, es la que genera los fenómenos con los cuales el avión del Aviaco pues a través de los fenómenos fue por lo cual el avión del Aviaco pues sufrió o le pasaron todas esas anomalías. Y bueno, visto todo esto, vamos a ver lo que es y qué es lo que produce esa fuerza que genera todas esas anomalías. Pues desde mi punto de vista las ha generado el campo magnético terrestre. ¿De qué forma? Bueno, antes de indicar en este caso de qué forma pues ha generado esas anomalías, vamos a ver lo que es el campo magnético terrestre y cómo se genera. Bueno, el campo magnético terrestre se genera en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra pues existe un núcleo el cual pues tiene una temperatura pues muy elevada, del orden de los 6.000 grados centígrados. Este núcleo, que tiene esta temperatura tan elevada, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer va a ser derretir los metales, en especial hierro, va a derretir el hierro y los metales, el metal de hierro que tiene a su alrededor. Por lo tanto, dentro de este núcleo va a haber una banda de hierro fundido que la he dibujado aquí. Esta banda de hierro fundido que he dibujado aquí. Y que no se mantiene fija, sino que se está moviendo alrededor de este núcleo. ¿Por qué se está moviendo alrededor de este núcleo? Porque debido al movimiento de rotación del campo de momento de rotación terrestre, sobre su propio eje, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, pues va a hacer que esta banda, en este caso de hierro fundido, pues también se mueva. Y le hemos sacado aquí, también se mueva. ¿Solamente se genera aquí hierro fundido? No. Sino que también este hierro fundido va a generar electrones libres. Y estos electrones libres, al moverse esta banda fundida, ¿qué es lo que van a hacer estos electrones libres al moverse esta banda fundida? Pues que van a crear pues un campo magnético. Van a crear un campo magnético que sería el campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es eso?
Bueno, pues debido a lo siguiente. Bueno, todo conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, en dicho conductor se genera un campo magnético. En dicho conductor se genera un campo magnético. ¿Por qué se genera un campo magnético en un conductor recorrido por una corriente eléctrica? Porque los electrones, porque la electricidad es el movimiento de electrones a través de un conductor. Estos electrones, al pasar a través de este conductor, estos electrones rotan. Al rotar, estos electrones lo que generan es un campo magnético a su alrededor. Por tanto, la cantidad de electrones que pasan por este conductor, sus campos magnéticos, se van a sumar y por lo tanto se va a manifestar dentro de este conductor. Cuanta más corriente, es decir, cuanta mayor número de electrones, cuanta mayor sea la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, mayor número de electrones por segundo pasen por este conductor, evidentemente, pues si cada conductor aporta un campo magnético, mayor número será la cantidad de campo magnético que va a haber en este conductor, y cuando menos electrones, pero menos será la cantidad de dicho campo magnético. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Tierra, a su alrededor, como he dicho anteriormente, va a generar un campo magnético. Un campo magnético. Este campo magnético pues es importantísimo. Es importantísimo porque ¿qué? Porque sirve pues para parar los vientos solares. Los vientos solares procedentes del Sol. Este campo magnético nos protege dichos vientos solares. Si no fuera por este campo magnético, estos vientos solares pues arrasarían la Tierra, ¿no? Y por lo tanto estos vientos solares, al chocar contra este campo magnético, van a liberar energía luminosa, que son las famosas auroras boreales que se ven tanto en el polo norte como en el polo sur. ¿De acuerdo? Bueno, eso pues, eso por una parte, ¿no? Eso por una parte. Ahora vamos, esto por otra parte, en este caso, vamos a ver cómo se genera una corriente eléctrica para entender mucho mejor todo esto. Bueno, para saber cómo se genera una corriente eléctrica, vamos a ver en este caso pues el comportamiento del átomo. Un átomo está formado por un núcleo formado por protones y por neutrones, que son los guardianes de la energía nuclear, es decir, guardianes de este núcleo. Dentro de este núcleo hay una gran cantidad de energía y estos protones y estos neutrones, pues por así decirlo, pues la tienen blindada. Bueno, esta energía lo que hace es que alrededor de la misma giren unas partículas denominadas electrones en varias órbitas. Aquí solamente he dibujado dos, pero son varias órbitas. Y estos son los electrones. Bueno, un átomo neutro es aquel que tiene igual número. Un átomo es igual número de protones que de electrones. Se denomina un átomo neutro. Un átomo neutro. Y todos los átomos, como veremos posteriormente, siempre tratarán por todos los medios de estar en esta situación, de estar en estado neutro. Pero bueno, ¿qué ocurre si nosotros, por cualquier circunstancia, a un átomo, este que tenemos aquí, le arrebatamos un electrón? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir que este átomo deja de ser neutro, ya que va a haber mayor número de protones que de electrones. Por lo tanto, este átomo va a dejar de ser un átomo neutro, que tiene igual número de protones que de electrones, y se va a convertir en un ión positivo. ¿Por qué positivo? Porque tiene mayor número de partículas positivas que partículas negativas, o una carga positiva. Se puede denominar de las dos formas, bien ión positivo o carga positiva. ¿Pero qué ocurre con este átomo? Este átomo, al faltarle un electrón y al dejar de estar en estado neutro, hemos dicho anteriormente que todo átomo, por todos los medios posibles, va a tratar de volver a su estado neutro en caso de que se le ionice, bien positivamente, como es en este caso, o negativamente, como veremos posteriormente. Por lo tanto, va a generar una energía eléctrica, y esta energía eléctrica lo que trata es de recuperar el electrón que le falta y volver a su estado neutro. Bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros a un átomo le agregamos un electrón? Le agregamos un electrón por cualquier medio, le agregamos un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber mayor número de electrones que de protones.
Por lo tanto, también este átomo va a dejar de estar en estado neutro y se va a convertir en un ión. En este caso, en un ión negativo, porque existen más partículas negativas que partículas positivas. Y se va a convertir en un ión negativo o en una carga negativa. ¿De acuerdo? Y también el átomo, este átomo, por todo, va a generar también una energía. Va a generar una energía, pero esta energía es para deshacerse de este electrón molesto que no le deja estar en estado neutro. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a suponer que nosotros, como tenemos aquí en este caso, pues tenemos un ión negativo o una carga negativa, es decir, un átomo que le falta un electrón, y aquí tenemos un ión que le sobra un electrón, un ión negativo o una carga negativa que quiere decir que le sobra un electrón, y aquí tenemos un ión positivo. Aquí sí, aquí es un átomo que le falta un electrón. Y les ponemos en contacto eléctrico este ión negativo y este ión positivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el ión negativo va a ceder el electrón que le falta a este ión positivo, con lo cual ambos iones van a volver a su estado neutro y se van a convertir en átomos, porque van a volver a su estado neutro. ¿De acuerdo? Por tanto, el movimiento de electrones desde este punto hasta este punto se denomina corriente eléctrica. Vamos a suponer que en vez de ser un electrón, vamos a poner que son 100.000 millones de electrones. Aquí tenemos 100.000 millones de iones negativos. Aquí tenemos 100.000, a ver que no se ve exactamente. Aquí tenemos 100.000 millones de iones negativos. Aquí tenemos 100.000 millones de iones positivos. Y ambos les ponemos en contacto eléctrico. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que se va a producir una corriente eléctrica de 100.000 millones de electrones. Una corriente eléctrica pues bastante considerable. Bueno, a este punto le denominamos, en este punto donde existe esta gran cantidad de iones negativos, le vamos a llamar el polo negativo, y que viene representado por una línea vertical gruesa. Y a esta zona donde existe una gran cantidad de iones positivos le vamos a denominar polo positivo, que es una línea también vertical pero finita, con lo cual si juntamos ambas, pues va a dar lugar, el polo negativo y el polo positivo, va a dar lugar en este caso pues a el símbolo de un generador de corriente continua. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto todo esto, pues imaginaros que tenemos aquí pues este átomo. Y sobre este átomo le vamos a aplicar una energía calorífica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al aplicarle una energía calorífica, hemos ionizado este átomo porque este electrón va a quedar libre. Por lo tanto, este átomo va a quedar ionizado. Pero este electrón va a quedar libre. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos aquí un núcleo de hierro. Un núcleo de hierro en la cual le hemos aplicado una energía calorífica muy elevada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, va a ocurrir dos cosas. Primeramente, que este núcleo de hierro pues se va a fundir. Y al mismo tiempo que se funde, va a liberar una gran cantidad de electrones. Va a liberar una gran cantidad de electrones. ¿De acuerdo? ¿Dónde quiero llegar? Pues bueno, queremos llegar a lo siguiente. A este punto. Esta banda que tenemos aquí, esta banda de hierro fundido, como hemos dicho anteriormente, pues es esta banda que está alrededor del núcleo del átomo. Como hemos dicho, el núcleo del átomo calienta el hierro, fundiendo el hierro que existe en esta zona, va a fundir el hierro, y no solamente le va a fundir, sino que va a liberar, debido a su alta temperatura, va a liberar electrones. Va a liberar electrones. Estos electrones van a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque esta banda fundida va a estar en movimiento. Y también hemos dicho que un electrón en movimiento genera un campo magnético a su alrededor.
Por lo tanto, estos electrones que tenemos aquí están en movimiento. No como estaban, por ejemplo, aquí. A ver si se ve claramente. Aquí están en movimiento, aquí van en plan peatones. Aquí los electrones van en plan peatones. Pero en esta banda magnética no se mueven, pero no en plan peatones, sino van en plan pasajeros. Pero se están moviendo. Y hemos dicho que todo electrón, al estar en movimiento, genera un campo magnético a su alrededor. Por lo tanto, esta banda, en este caso fundida, banda fundida de hierro, donde también hay electrones libres en movimiento, ¿qué es lo que va a generar? Pues va a generar el famoso campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? Por tanto, el campo magnético terrestre se genera por el movimiento de esta banda de hierro fundida por la gran cantidad de calor que existe en el núcleo de la Tierra, y que no solamente funde el hierro, sino que va a generar, como he dicho anteriormente, va a librar electrones que están en movimiento y genera este campo magnético. Vamos a ver un fenómeno que se da sobre todo en sonido, en electricidad y también en magnetismo. En magnetismo o electromagnetismo, que es la resonancia. ¿Qué es esto de la resonancia? Muy importante para lo que vamos a ver después con respecto pues al episodio que le ocurrió al vuelo 507 del Aviaco, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de la resonancia? Bueno, antes de explicar lo que es la resonancia, vamos a ver que un campo en la Tierra, como sabéis, se genera un campo electromagnético a su alrededor, debido a que en el centro se genera una corriente eléctrica debido al hierro fundido, al hierro fundido que se genera en esta zona, y que este hierro fundido pues libera electrones, y que este hierro fundido, al mismo tiempo que se mueven estos electrones generando este campo magnético, ya que todo conductor al ser atravesado por una corriente eléctrica genera un campo magnético, como todos sabéis. Bueno, este campo magnético que se genera pues no es fijo, no tiene una intensidad fija, sino que tiene una intensidad variable. ¿Por qué tiene una intensidad variable? Porque la corriente que lo genera tampoco es fija, tampoco es variable. ¿Y por qué es variable? Porque la cantidad de electrones que se han generado en ese momento por ese hierro fundido pues va a ser mayor o va a ser menor, o también porque el movimiento de electrones que se genera a través de este circuito de hierro fundido, pues a veces es más rápido o a veces más lento, con lo cual la cantidad de electrones que circulan en una unidad de tiempo, es decir, la intensidad de la corriente eléctrica que se genera en este circuito, pues va a ser mayor o va a ser menor, y por lo tanto el campo magnético resultante que se genere, pues también va a ser mayor o va a ser menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues para verlo mejor tenemos aquí un gráfico. Tenemos aquí este gráfico. En este gráfico tenemos dos ejes. Este eje vertical que va a indicar la intensidad del campo magnético, y este eje horizontal que va a indicar el tiempo. El tiempo. Como vemos, la intensidad de este campo magnético que se genera el campo magnético o electromagnético terrestre, pues nos fijo, como veis aquí, hay unos picos mayores, menores, aquí un pico que baja, otra vez aquí un pico máximo que sube, así sucesivamente a lo largo del tiempo. Bueno, la cantidad de variaciones, es decir, la cantidad de picos que alcanza este campo magnético en una unidad de tiempo, que es un segundo, se denomina frecuencia. Y la unidad de esta frecuencia es el hercio. El hercio, que se representa por la letra Hc. Con lo cual, si se producen aquí, como he puesto aquí, pues 1000 picos, es decir, 1000 variaciones del campo magnético durante un segundo, aquí se va a generar una frecuencia de 1000 hercios o una frecuencia de 1 kilohercio. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí pues es lo que es la frecuencia. Ahora vamos a ver
una cosa relacionada con la frecuencia es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, la resonancia pues es, en este caso, pues lo que vamos a ver posteriormente, la relación existente entre el campo magnético, la frecuencia de este campo magnético y un determinado espacio. Y un determinado espacio. Vamos a ver, ¿qué es eso? Vamos a verlo poco a poco. Y empezando en este caso por un conductor. Tenemos aquí un conductor donde va a incidir un campo magnético, que puede ser el campo magnético terrestre, por ejemplo. Todos sabemos que toda corriente eléctrica, como tenemos aquí, al ser atravesado, o todo conductor, mejor dicho, al ser atravesado por una corriente eléctrica, genera un campo magnético a su alrededor. ¿Vale? También, viceversa, todo campo magnético que incida sobre un conductor, sobre este conductor, por ejemplo, todo campo magnético que incida sobre un conductor va a generar una corriente eléctrica, es decir, la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético es recíproca. Una corriente eléctrica genera un campo magnético y un campo magnético genera en un conductor una corriente eléctrica. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir con este conductor y con este campo magnético? Bueno, pues que va a haber una relación que vamos a ver posteriormente, que es la siguiente. Vamos a poner que sobre este conductor, que tiene una longitud L determinada, incide un campo magnético con una frecuencia F determinada. ¿Qué va a ocurrir con este campo magnético al llegar al conductor? Como todos sabemos, genera una corriente eléctrica. Pero claro, ¿cuál va a ser la intensidad de esta corriente eléctrica? Bueno, pues la intensidad de la corriente eléctrica evidentemente va a depender de la cantidad de la intensidad del campo magnético que llegue a este conductor. Pero ¿qué ocurre? Que este campo magnético, al llegar al conductor, va a rebotar en este, es decir, que automáticamente no va a generar corriente eléctrica, sino que va a rebotar en este conductor, y al rebotar este conductor genera otro campo magnético de rebote. Es como, por ejemplo, si en un estanque de agua tiramos una piedra. Al tirar una piedra, como todos sabemos, genera ondas de agua. Pero claro, ¿qué ocurre con estas ondas de agua que tenemos aquí al llegar a la orilla? Estas ondas, tenemos una piedra, generan unas ondas de agua. ¿Y qué pasa con estas ondas de agua al llegar a la orilla? Que chocan contra la orilla y generan otras ondas de agua que se van a oponer a la onda de agua principal. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta onda principal, al llegar a esta orilla, pues va a llegar atenuada. Pues lo mismo va a ocurrir aquí con esta señal. Esta señal electromagnética, al llegar a este conductor, ¿qué ocurre? Choca contra él, pero va a generar una onda de rebote. Esta onda de rebote pues se va a oponer a esta onda principal, con lo cual esta onda principal, cuando llegue a este conductor, la corriente eléctrica que va a generar pues no va a ser muy elevada, va a ser mínima debido a esta atenuación producida por esta onda de choque. ¿De acuerdo? O esta onda, esta onda de choque, producto de este choque que genera una onda de rebote. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, hasta aquí todo correcto, pero claro, hay una onda cuya frecuencia, hay una onda, vamos a verlo posteriormente en el siguiente, como tenemos aquí, hay una onda, vamos a ver, bueno, correcto, sí, mira, hay una onda cuya frecuencia pues está en armonía con la longitud del conductor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una onda cuya frecuencia, al llegar a este conductor no va a generar onda de choque,
no va a generar onda de choque, pues sí, bueno, va a chocar contra el conductor, pero no va a generar una onda de rebote, o la que genera, como es en este caso, es muy pequeña. Con lo cual ocurre que esta onda al llegar al conductor, pues no va a sufrir atenuación, con lo cual la corriente eléctrica resultante va a ser muy grande. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que entre la frecuencia que llega al conductor y su longitud va a haber una armonía, va a haber una armonía. Es decir, esta longitud y esta frecuencia no se van, esta longitud, mejor dicho, esta frecuencia, al chocar contra este conductor, con este conductor con esta determinada longitud, no va a generar una onda contraria. Con lo cual, al no generar esta onda contraria, ambas longitud y frecuencia van a llegar a una entente, por así decirlo. ¿Ese entente cómo se denomina? Resonancia. Con lo cual, esta señal con esta frecuencia, si se encuentra con un conductor con esta longitud, van a entrar en resonancia, con lo cual el campo magnético resultante, la corriente eléctrica resultante va a ser máxima. Es como, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de Sean Connery, La Roca, en la cual Sean Connery, cuando estaba en la prisión de Alcatraz, pues tenía que pasar por un pasillo donde había unas pesas que se movían en sentido en balancín, unas pesas, una especie de cuchillas, ahora no me acuerdo bien si eran pesas o cuchillas, pero bueno, si te pillaba una de estas, aunque serían pesas, te descuartizaban, te descuartizaban, con lo cual, bueno, estás visto de perfil y estás vistas de frente. Estas cuchillas vistas de frente, pues tienen este movimiento de balancín. Con lo cual, para que ninguna de estas pesas te pillase, pues tenés que pasar a una velocidad determinada. Si ibas muy despacio, una de estas pesas o dos te pillaban. O si ibas muy deprisa, una de ellas te pillaban. Por lo tanto, había una velocidad tal en la cual ninguna de estas pesas te pillaba. Esta sería una de las pesas que te pillaba. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esta velocidad, con respecto a la velocidad de balanceo de estas pesas, estaban en resonancia, la V y V, la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3 estaban en resonancia, con lo cual, si nosotros atravesábamos estas pesas a esta velocidad, no nos iba a pillar ninguna, por lo tanto estaba en resonancia. Por lo tanto, va a ocurrir aquí lo mismo. Aquí va a haber, esta frecuencia va a ser tal que la onda que se va a generar en un primer momento va a ser tan pequeña que no va a encontrar oposición. Por lo tanto, la corriente eléctrica resultante pues va a ser máxima. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta longitud de conductor y la frecuencia de esta señal que incide sobre este conductor van a estar en resonancia. Bueno, pero esta resonancia no solo se produce en conductores, sino que también se producen pues en superficies o en volúmenes o en zonas. Por ejemplo, tenemos aquí esta zona. Tenemos esta zona que tiene una serie de características. Es una zona donde existe una cantidad de humedad determinada, una presión, una altura con respecto al suelo, ¿no? Una serie de características que hace que esta zona sea peculiar con respecto a la zona restante que le circunda. ¿Nunca habéis visto los aviones? Un avión cuando va por el cielo, pues a veces da rebotes. ¿Por qué? Porque el avión va pasando por zonas donde la presión en el aire es distinta, no es uniforme, sino que va variando la presión y por tanto, ¿qué quiere decir? Que dentro del espacio, dentro de la atmósfera o dentro del aire, de la atmósfera, pues no todo es uniforme, sino que hay distintas variaciones de presión, distintas variaciones de humedad, como tenemos aquí. Aquí una zona donde tiene una peculiaridad que tiene una humedad determinada con respecto al resto, tiene una presión determinada, ¿no? ¿Y dónde queremos llegar con respecto a esto? Pues imaginaros que el campo magnético incide también sobre esta zona. Bueno, pues en esta zona que es peculiar también se produce un rebote, debido a la humedad, debido a la presión, se produce un rebote que hace, imaginaos que este es el campo magnético terrestre que incide sobre esta zona
Y esta zona, debido a estas peculiaridades, perdón, jolín, que no se ve, debido a estas peculiaridades, pues genera una onda que va a rebotar contra la onda principal y la va a atenuar, con lo cual esta onda electromagnética en este espacio, en esta zona, pues no se va a generar nada especial, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, imaginaros que por un momento esta zona pues incide, esta zona incide pues un campo magnético terrestre cuya frecuencia pues entra en resonancia pues con las características y las dimensiones de esta zona, las dimensiones, largo, ancho y alto, y la zona pues sería pues la humedad, la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas características que tiene esta zona, al incidir el campo magnético terrestre, pues resulta que este campo magnético terrestre, este campo magnético terrestre, al chocar o al llegar a esta zona, o al chocar en esta zona pues va a generar una onda de choque o una onda de rebote muy pequeña, con lo cual este campo magnético terrestre, al llegar a esta zona, pues no se va a atenuar, sino que se va a manifestar con mucha intensidad, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que este campo electromagnético y esta zona están en resonancia, van a entrar en resonancia, con lo cual al entrar en resonancia, ¿qué ocurre? Vuelvo a repetir, y no quiero ser pasados, este campo magnético se va a manifestar aquí con una intensidad casi máxima, y esa intensidad máxima, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a plegar este espacio que hemos denominado AB, pues le vamos a plegar, se va a plegar como un acordeón, se nos va a plegar el espacio-tiempo, o este espacio, su espacio-tiempo, se nos va a plegar, y su tiempo, se nos va a plegar su espacio, y su tiempo, este campo electromagnético, pues le va a frenar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta zona, su espacio-tiempo, se nos va a plegar, y si estamos dentro de esta zona, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el tiempo que transcurre va a ir más despacio. Que esto nos va a servir pues para poder entender lo que le ocurrió siempre desde mi punto de vista a ese vuelo 502 del Aviaco. Bueno, pues quiero llegar a lo siguiente. Bueno, la zona donde, vamos a poner que esta es la zona, el área, donde el avión del Aviaco pues le va a ocurrir el percance que le ocurrió. Esta zona que debido pues a su humedad, a su altura, a su presión atmosférica, a una serie de factores, lo que va a entrañar es que un campo magnético terrestre, la frecuencia del campo magnético terrestre o una frecuencia generada por un campo magnético terrestre, por el campo magnético terrestre, pues va a entrar en resonancia. Es decir, este campo magnético generado aquí, pues se va a encontrar que al llegar a esta zona, debido a estas características, su intensidad va a aumentar, porque va a entrar en resonancia, eso va a aumentar. Entonces, al aumentar su intensidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a plegar este campo magnético, le va a plegar. Su intensidad debe ser tan grande que le va a plegar. Bueno, tenemos aquí el espacio-tiempo, tenemos aquí este espacio-tiempo, y sobre este espacio-tiempo pues va a actuar una fuerza. Por ejemplo, en este punto va a actuar una fuerza, que es la fuerza magnética, que va a plegar ese espacio-tiempo. ¿Pero cómo le va a plegar ese espacio-tiempo? Pues bueno, le va a plegar de la siguiente forma. Vamos a ver, hacer un poquitín de trampa, para que se puede ver fácilmente. Y lo que va a hacer esto, va a hacer esto. Le va a aplicar de esta forma, de esta forma, como veis aquí, le va a plegar. Habiendo una parte de arriba, el espacio-tiempo lo va a plegar de esta forma, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos esta zona, no sé si me veis
el dedo esta zona. Y esta zona que sería pues la zona A o la zona B, la zona A, donde muevo el dedo, y la zona B, que como veis que prácticamente pues se van a tocar, prácticamente se van a tocar. Y si también observáis este pliegue del espacio-tiempo, vamos a ver, pues va a ser tan pronunciado, como veis, tanto por la parte de arriba, como por la parte de abajo, por la parte de arriba como por la parte de abajo. Bueno, pues esto es lo que va a hacer ese campo magnético intenso que actúa sobre ese espacio-tiempo, que le va a plegar de esta forma, uniendo los puntos A, casi uniendo los puntos A y B de ese espacio, de ese espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, este campo magnético al entrar en resonancia con esta área va a generar ese campo magnético, pues va a aumentar, ese aumento va a ser tan fuerte que esta área la va a aplicar, como lo he visto anteriormente, de esta forma, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿con esto qué quiere decir? Con lo cual nos va a despejar una serie de dudas. Por ejemplo, dijimos que este avión del Aviaco se iba a introducir dentro de una nube. ¿Cómo se forma esta nube? Bueno, pues esta nube se forma de la siguiente forma. Al comprimirse el espacio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acordaros que es una zona del norte de España donde hay mucha humedad. Hay mucha humedad. ¿Qué ocurre si una zona donde hay mucha humedad la comprimimos? Pues que esa humedad se va a acumular y lo que va a generar va a ser una nube. Va a generar, en este caso va a generar una nube como la que vemos aquí. No es esta nube, va a generar una nube. Este sería, pues bueno, nuestra primera interrogante, que es cómo se genera la nube. Pues al comprimirse el espacio-tiempo, la humedad existente se va a contraer y va a generar una nube. Pero claro, también dijimos que se generaba luz. ¿Por qué se genera esa luz? Bueno, porque ese campo magnético, la intensidad de ese campo magnético al ser tan grande, porque debido a esa zona, debido a sus características, ese campo magnético ha aumentado, porque coincide con la frecuencia de resonancia de ese campo magnético, por tanto esa intensidad va a aumentar, y por tanto, ¿qué ocurre? Que ese campo magnético tan grande, al interactuar con esa humedad, va a generar luz, va a generar luz y va a generar o va a hacer que esa nube sea luminosa, tan luminosa que, como he dicho anteriormente, los miembros de la tripulación tuvieron que ponerse gafas de sol. Pero también dijimos que tenía forma lenticular. ¿Por qué tiene forma lenticular? Y no tiene forma, pues como he dibujado aquí de albóndiga, para que lo entendáis en un primer momento. ¿Por qué tiene forma lenticular? Bueno, la forma lenticular, este caso se adquiere debido a la deformación de espacio-tiempo. Antes, cuando me habéis visto, a ver si se puede ver correctamente, antes cuando me habéis visto que el papel le he plegado, ha habido dos pliegues, una parte por la parte de arriba y otro por la parte de abajo, porque el pliegue no solamente se produce de forma longitudinal. Lo que pasa es que la imagen pues solamente es una imagen bidimensional, una imagen tridimensional, pues este óvulo, estos dos óvulos que se formarían a lo largo de lo que es la nube. Pero bueno, como para que lo entendáis mejor, esta deformación se forma tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de ese área donde incide este campo electromagnético. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta nube, la acumulación de estas gotas de agua, la concentración de estas gotas de agua se va a realizar de esta forma, siguiendo un poco la deformación del espacio
generada por este campo magnético, con lo cual le va a dar una forma, esa nube la va a dar una forma así, lenticular, la va a dar una forma lenticular. Por eso, de ahí la forma lenticular que vieron, de esa nube que vieron los miembros de la tripulación de ese vuelo, y también, en este caso, pues la luz que emanaba de ella, que como he dicho anteriormente, y desde mi punto de vista, es debido a que ese campo magnético, al interactuar con esta humedad, pues iba a generar esta luz, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto por un lado. Bueno, luego hemos dicho que esta aeronave se introdujo dentro de esta nube y que se produjeron una serie de anomalías. Los aparatos dejaron de, o funcionaban mal o dejaron de funcionar. ¿Por qué motivo dejaron de funcionar? Hombre, porque estaban bajo la influencia de un campo magnético bastante intenso, y por lo tanto estos aparatos, pues es normal, a no ser que tengan una protección muy grande contra campos magnéticos, un apantallado que se llama, como no tengan una protección muy grande, pues estos aparatos, si están bajo la influencia de ese campo magnético sin ningún tipo de protección, pues van a funcionar mal. Van a funcionar mal y no van a dar la posición, no van a dar una medición exacta. Luego también dijimos que el giroscopio, que explicamos lo que era un giroscopio, dijimos que había un momento en que el avión giraba boca abajo. Vamos a ver por qué giraba en este caso boca abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este vuelo va a entrar dentro de este espacio deformado, en forma casi de 8, y le va a ocurrir una serie de cosas, como son las siguientes. Bueno, al entrar dentro de este espacio deformado y entrar dentro de esta nube lenticular formado por ese espacio deformado por ese campo magnético terrestre que entra en resonancia con ese espacio, pues este avión, al llegar a este espacio, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente, que parece que en un momento parece que va a ir hacia atrás, que va a ir hacia el este, más que al este, pues hacia el sureste, cosa que nos lo va a indicar la brújula. La brújula nos va a indicar que parece que vamos hacia atrás. Bueno, va a continuar el avión recorriendo la cuerda de este espacio y va a llegar a un punto en el cual el avión se va a encontrar boca abajo. Se va a encontrar boca abajo, así nos lo va a indicar el giroscopio, como dijimos en su momento y vimos lo que era un giroscopio. Con lo cual, hay un momento en el cual el giroscopio nos va a indicar que este avión está volando boca abajo. Bueno, continúa su ruta a través de la cuerda de este espacio-tiempo deformado y de nuevo pues parece que vuelve hacia atrás. Parece que vuelve un poco hacia atrás hasta que finalmente pues sale de este espacio-tiempo deformado y de esta nube hacia el exterior. ¿De acuerdo? Bueno, y algunos se preguntará, y con mucha razón, ¿por qué nadie se dio cuenta de lo siguiente? Sobre todo, ¿por qué nadie se dio cuenta de que ese avión en un momento determinado estaba volando, como es en este caso, boca abajo? Porque si yo voy en un vehículo, aunque sea un avión, imaginaos que vamos en una avioneta y el que pilota la avioneta pues coge y se da vuelta a la avioneta para hacer una gracieta o para meternos un poco de miedo, da media vuelta. Pues va a llegar un momento que nos vamos a estar boca abajo y nos vamos a dar cuenta de que estamos boca abajo. Pero ¿por qué en este caso no nos damos cuenta? Bueno, por la siguiente razón. Nosotros cuando entramos en un espacio-tiempo distinto, nuestro cuerpo no se va a dar cuenta y nuestros sentidos se van a dar cuenta de que estamos en un espacio-tiempo distinto.
Y al entrar en un espacio-tiempo distinto, ese espacio-tiempo pues tiene una serie de peculiaridades como es estar boca abajo, no nos vamos a dar cuenta. Sí que se van a dar cuenta determinados aparatos, como por ejemplo la brújula. La brújula que es la que nos va a marcar que estamos en un momento determinado yendo hacia atrás, volviendo casi hacia el este. En 2 ocasiones, cuando bajamos, y luego cuando volvemos otra vez hacia es decir, cuando bajamos del punto A B, cuando nos dirigimos al punto A, por la brújula nos va a indicar que estamos, en este caso, casi volviendo hacia atrás. Y el giroscopio que nos va a indicar que estamos volando en un momento determinado boca abajo. Pero nuestros cuerpos, nuestros sentidos no se van a dar cuenta. También hay aparatos que tampoco se dan cuenta, por ejemplo el reloj. Nosotros, si estamos dentro de este espacio deformado, este espacio-tiempo deformado, ¿qué es lo que va a ocurrir con el espacio? Como vemos aquí, le va a deformar en forma de casi de 8, pero también el tiempo le va a frenar. Le va a frenar en mayor o menor medida dependiendo de la intensidad de ese campo magnético pues está actuando dentro de este espacio. Con lo cual el tiempo al entrar en este espacio, el reloj que estemos usando dentro de este espacio-tiempo deformado pues también va a ir más lento. Y si salimos fuera de este espacio-tiempo deformado, este reloj va a seguir marcando la hora que marcaba dentro de este espacio-tiempo deformado. Por lo tanto, hay aparatos que sí se dan cuenta de que estamos en un espacio-tiempo deformado y otros que no. Otro ejemplo para que podamos entender mucho mejor esto es, por ejemplo, si el planeta Tierra. Estamos aquí en el planeta Tierra, Estamos aquí en el planeta Tierra y vamos a suponer que estamos en el hemisferio norte. Estamos en el hemisferio norte y en el hemisferio norte pues estamos pues boca arriba. Vamos a ver que yo soy aquí y estamos boca arriba o cabeza arriba, para ser más exactos. Pero sin embargo, en el hemisferio sur, los chilenos, los argentinos, los uruguayos, los sudafricanos, los neozelandeses, los australianos, no están boca arriba o cabeza arriba como estoy yo, sino que están aquí cabeza abajo, están cabeza abajo. Y claro, ¿y no se dan cuenta de que están cabeza abajo? Pues no se dan cuenta. Si yo ni siquiera, si ahora cojo yo y me dirijo a un país de estos, imaginaos que me dirijo a la ciudad más meridional del planeta, que es Ushuaia, que se encuentra pues cerca del Cabo de Hornos, que es la ciudad más meridional, que esa está boca abajo, pero boca abajo de narices. Y me dirijo a esa ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Me voy a dar cuenta de que estoy boca arriba o cabeza abajo? No. Al llegar a Ushuaia voy a tener la sensación de que estoy cabeza arriba. Para nada me voy a dar cuenta de que estoy cabeza abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque he pasado dentro de un espacio a otro. He pasado de un espacio en el que estaba cabeza arriba a otro que supuestamente debe estar cabeza abajo, pero que no voy a dar cuenta. Yo voy a seguir pensando que estoy cabeza arriba, como si estaría en el hemisferio norte. ¿De acuerdo? Pues por eso lo mismo ocurre aquí con este vuelo, que al llegar a este punto pues estamos cabeza abajo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en nuestro espacio-tiempo y no nos hemos dado cuenta, y nuestros sentidos pues no se van a dar cuenta de que estamos cabeza abajo, sino que van a seguir con la idea de que estamos cabeza arriba. En el caso de la Tierra, bueno, en el caso del sextante, pues sí, el único que se va a dar cuenta, el sextante sí se va a dar cuenta, como vimos en su momento, de que nos va a indicar que el avión está cabeza abajo. Por eso los miembros de la tripulación dijeron que en un momento el sextante, el giroscopio va a indicar que estamos cabeza abajo. Pero otro aparato, si nosotros volvemos aquí a Ushuaia, situado en el hemisferio sur, y cogemos un sextante es un aparato también que sirve para medir la latitud, en qué latitud nos encontramos dentro del planeta. Y si cogemos un sextante, el sextante nos va a decir que estamos en una latitud en la que estamos
cabeza abajo. Entonces va a decir que estamos cabeza abajo, aunque nosotros digamos, ¿cómo que estoy cabeza abajo si yo estoy cabeza arriba? La sangre no se me ha subido a la cabeza, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esto es, en definitiva, pues lo que le va, otro de los episodios que le va a ocurrir a este vuelo, cuando entra dentro de este espacio deformado, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que este vuelo ha salido de esta nube donde se ha originado ese pliegue del espacio-tiempo, y ha originado todas las anomalías que hemos descrito anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre una vez que ha salido de esta nube donde se han generado pues todos estos fenómenos desde mi punto de vista, claro está? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues una vez que ha salido de esta nube, pues los aparatos vuelven a funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, están en una situación normal. Pero claro, a los miembros de la tripulación de este vuelo les va a extrañar una cosa, y es la siguiente: que la distancia que tiene esta nube, esta nube que han atravesado, pues no viene registrada en el medidor de millas náuticas de este aparato. El medidor de millas náuticas lo que va a registrar es la cantidad de millas que ha medido o que ha recorrido este aparato desde el aeropuerto de Valencia hasta donde se encuentra ahora actualmente. O bien, también puede ser que este aparato también, el registro de millas náuticas también indique pues las millas que le faltan para llegar al aeropuerto de Parallas. Pero para no liar la cosa, vamos a suponer que lo que registra este aparato es por las millas que ha recorrido este vuelo desde que salió del aeropuerto de Manises en Valencia. Pero ¿qué pasa? Que este vuelo, que el registro, que las millas que indica ese aparato en esta situación, es decir, en el instante que salen de la nube, es la misma cantidad de millas que registraba antes de entrar en esta nube. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que esta longitud es como si no hubiera existido, es como si hubiesen dado un salto, es decir, como si no hubiese existido este espacio, nunca lo hubiesen atravesado. ¿Y por qué motivo creéis, después del rollo que os he metido con el espacio-tiempo, con el pliegue del espacio-tiempo y demás, por qué creéis que se ha generado, o por qué crees que esas millas pues no vienen registradas en ese aparato, en ese medidor de millas náuticas? Pues bueno, como sabéis, pues en esta zona, la zona esta donde se ha generado o se ha producido todos estos fenómenos, como sabéis, bajo la influencia de un campo electromagnético terrestre que tiene una determinada frecuencia, cuya frecuencia entra en resonancia. Ya expliqué lo que era la resonancia, entra en resonancia con este espacio. Al entrar en resonancia con este espacio, pues van a ocurrir dos cosas. Que este campo electromagnético en esta zona pues se va a manifestar con mucha intensidad. Esa intensidad va a ser tan grande que va a generar dos cosas, o va a producir dos cosas. Una, el pliegue de este espacio-tiempo, que como veis es A y B. Se le va a plegar de esta forma, como vemos aquí, en forma casi de 8. Le va a plegar en esta forma. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la distancia A, B, al plegarse este espacio-tiempo, casi se van a tocar. Casi se van a tocar. Eso por una parte. Y también va a frenar el tiempo. Pero el tiempo al frenar el tiempo o el tiempo frenado ya lo explicaremos posteriormente una vez que llegue al aeropuerto de Parallas. Pero de momento, una de las cosas que la tripulación pues se va a dar cuenta que esta distancia A, B, es decir, cuando salen de esta nube,
esta longitud que tenemos aquí, que sería la longitud AB, esta longitud que tenemos aquí, AB, debido a ese despliegue del espacio-tiempo, pues no lo va a registrar, ya que esta distancia se va a mermar, va a ser tan pequeña que el aparato ese medidor pues no la va a registrar. El aparato, como he dicho en anteriores vídeos, pues va a hacer este recorrido. En un primer momento parece que va hacia el oeste, posteriormente se pone boca abajo según el giroscopio, se pone boca abajo, luego vuelve a ir hacia el oeste y finalmente pues sale de este espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Y también dijimos que cuando introducimos en un espacio-tiempo, pues no nos damos cuenta. Pero hay aparatos que sí se dan cuenta. ¿Os acordáis? Hay aparatos que sí se dan cuenta, como dije anteriormente, no quiero volver a repetir, como son, por ejemplo, el giroscopio, o como por ejemplo cuando lo pusimos como ejemplo la Tierra, cuando nos dirigimos al hemisferio sur, pues cuando íbamos al hemisferio sur, pues hay aparatos como por ejemplo el sextante. En un sextante, por no decir que estábamos en el hemisferio sur y que estábamos boca abajo. Pero bueno, no me quiero enrollar con eso, disculpar. Vamos a seguir con esto. Y aquí lo que nos preocupa es que la distancia, como he dicho anteriormente, la distancia entre este punto y este otro punto, pues según vuelvo a repetir, el medidor de millas náuticas, pues marca como que no ha existido. Y desde mi punto de vista, y siempre desde mi punto de vista y según mi teoría, es que debido a ese pliegue del espacio-tiempo que hace que esa distancia pues no la recoja este medidor de millas náuticas. Porque un medidor de millas náuticas pues no es igual que un coche. Si fuera un coche, sí. ¿Por qué? Porque el avión hace un recorrido y por tanto imaginaros que fuera el contakilómetros de un coche. Vamos a suponer que es un coche antiguo, para que me entendáis bien. Vamos a ver que un coche que es antiguo viene aquí con vamos a suponer que viene de Valencia y lleva 1000 kilómetros, 1000 kilómetros recorridos y sigue andando 1000 kilómetros y por tanto recorre toda esta cuerda y por tanto el tambor del contakilómetros pues sigue rodando e indicando los metros y los kilómetros que va recorriendo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que sí, si fuera un contakilómetros de un vehículo, de un coche, sí que nos registraría esta distancia o sí que la tendría en cuenta. Pero lo que hace un medidor de millas náuticas no es eso. Un medidor de millas náuticas lo que hace es el recorrido recorrido que ha realizado este avión desde que ha salido hasta el punto en que se encuentra. Es como si, por ejemplo, vamos a suponer que desde la torre de control de la torre de control del aeropuerto de Manises envía por ejemplo la torre de control del aeropuerto de Manises, pues el radar de la torre de control del aeropuerto de Manises lo que hace pues enviar pues una señal. Esta señal, al llegar al avión, ¿qué es lo que hace? Pues este avión la registra, entonces sabe a qué distancia está con respecto a Valencia y por lo tanto la distancia que ha recorrido. Pero claro, si este punto pues no, por así decirlo, no la ha tenido en cuenta debido a la proximidad, debido a ese pliegue de espacio-tiempo, pues ¿qué va a ocurrir? Que esta longitud no va a quedar registrada. Con lo cual, pues esta es una de las cosas que más va a extrañar a los miembros de la tripulación de este vuelo, que no se va a tener en cuenta, vuelvo a repetir, esta longitud. Bueno, una vez llegado al aeropuerto de Parallas en Santander, el avión aterriza y los miembros de la tripulación pues tienen que dar cuenta de lo que ha ocurrido. Y empiezan pues a describir todas las vicisitudes que les han pasado, que han encontrado una nube, que esta nube era luminosa, que al introducirse dentro de ella pues pasó lo que pasó y que cuando salieron de ella pues lo de las famosas no registro de esas millas náuticas que no recorrieron al salir de esa nube. Pero una cosa que sí va a extrañar
no solamente a los miembros de la tripulación, sino que a la propia torre de control, es el tiempo que han estado dentro de esa nube, ya que los miembros de la tripulación dicen que han estado entre 6 y 7 minutos dentro de esa nube, pero los de la torre de control dicen que no han estado entre 6 y 7 minutos, sino que han estado 24 minutos, y además 24 minutos desaparecidos, es decir, que durante 24 minutos ese avión desapareció de la pantalla del radar. Con lo cual, ¿esto a qué nos lleva? Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, y nos lleva en este caso, pues, después de haber visto todo lo que hemos visto hasta ahora con el espacio-tiempo y que hemos visto por el campo magnético, nos lleva a lo siguiente. Antes os dije que el pliegue de este espacio, que hacía que esta distancia B fuera tan pequeña que no la registraba en medidor de millas náuticas, también ese campo electromagnético lo que iba a hacer era frenar el espacio-tiempo, iba a frenar el espacio-tiempo dentro de este área, con lo cual el tiempo dentro de este área pues iba a ser más lento. Bueno, imaginaros, por ejemplo, que este área que he dibujado aquí, pues es el cielo, así un poco resumido, es el cielo que hay entre Bilbao y Santander, entre Bilbao y Santander. Y bueno, dentro de este cielo que hay entre Bilbao y Santander, pues hay una zona que debido a sus características, pues dentro pues tiene una determinada presión, una determinada humedad, una determinada altura con respecto al suelo, y hace que esta zona tan peculiar pues coincida por casualidad con la frecuencia de resonancia que en ese momento pues está generando, es decir, coincida o entre en resonancia con la frecuencia que en ese momento pues está generando el campo magnético terrestre. Y como sabemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta frecuencia o este campo magnético terrestre en esta zona, pues como sabemos, pues se va a manifestar con gran intensidad, produciendo el famoso pliegue que hemos visto anteriormente, que solamente hemos puesto la parte de arriba pues para no ser cansinos, va a plegar el espacio. Pero también va a plegar el tiempo, le va a frenar el tiempo que actúa a su vez, mientras que al resto del cielo existente entre Santander y Bilbao, pues va a seguir igual, va a seguir su tiempo normal, el tiempo normal que establece la Tierra, que establece el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación, etcétera, etcétera. Lo que vimos al principio de este vídeo. Resulta que esta zona, pues no, esta zona pues va a tener un tiempo distinto al resto. Este tiempo va a ser más lento. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Imaginaros que antes de introducirse este avión, vamos a poner una persona, la que sea, yo mismo, pues me introduzco a las 3 de la tarde, me introduzco en esta zona donde el espacio-tiempo ha sido alterado. Como he dicho, no me voy a dar cuenta, no me voy a dar cuenta. Es como al introducirme dentro de esta zona, a las 3 de la tarde voy a estar en esta zona, pues un determinado tiempo. ¿Qué ocurre? Que en esta zona donde me he metido el tiempo va más despacio. Yo no me voy a dar cuenta, vuelvo a repetir, yo no me voy a dar cuenta. Pero al cabo de un rato, pues decido salir. Ya al salir, pues resulta que en el exterior de esta zona, afectada por esta zona donde el espacio-tiempo ha sido alterado, al salir de esta zona, resulta que el resto pues son las 4 de la tarde. Pero yo al salir de esta zona, miro el reloj y son, por ejemplo, las 3:15. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona el tiempo ha ido más despacio que el resto de la zona. ¿Y por qué ha ido más despacio? Siempre, pues voy a repetir desde mi punto de vista. Pues porque ese campo magnético, esa fuerza, ha hecho que ha frenado el tiempo dentro de esta zona y por lo tanto ha ido más despacio, y mientras que en el resto ha ido normalmente, pues aquí ha ido más despacio. Pues yo creo que es lo que les ha ocurrido a este vuelo, que cuando ha estado dentro de ese espacio-tiempo alterado, comprimido,
tanto el espacio que ha sido, como hemos visto anteriormente, deformado y comprimido, el tiempo pues ha sido frenado, con lo cual ese tiempo al estar frenado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el avión a meterse dentro de ese espacio, como todos sabemos, pues nos damos cuenta que han entrado a un nuevo espacio-tiempo, ¿no? Porque no te das cuenta. Hay aparatos que sí se dan cuenta, vuelvo a repetir. Hay aparatos que sí, por ejemplo, pues el giroscopio o, por ejemplo, el ejemplo que puse anteriormente, pues el sextante. Son aparatos que se dan cuenta, pero hay otros aparatos que no se dan cuenta. Y nosotros pues tampoco nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si nos vamos a dar cuenta cuando salgamos, que el tiempo dentro de ese espacio donde hemos estado ha ido más despacio con respecto al resto del espacio, que ha ido más deprisa. Y de ahí, desde mi punto de vista, que al salir pues no han estado 6 a 7 minutos, sino que según la torre de control ese avión ha estado desaparecido pues 24 minutos. Ha estado 24 minutos debido pues a esa alteración producida por ese campo magnético, por esa alteración del espacio-tiempo, producida por ese campo magnético en ese instante. ¿De acuerdo? Bueno.